Vivo por Instagram justamente porque, como bien lo escuchan, suena para qué sirve pensar de Científicos del Palo, porque es momento de la columna de Ciencia Vecina, la columna hecha por la comunidad científica Parabachasca. Hoy nos visitan Ana Basso, Jimena Herrera y Bárbara Arias Toledo, a quien les voy a dar la bienvenida. ¿Cómo les va, chicas? Muy, pero muy buenos días. Hola, Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por su visita. Jimena y Bárbara son biólogas y profesoras de biología, me habían dicho. Doctoras en ciencias biológicas. Ahí va. Y Ana es bioquímica y doctora en ciencias químicas. En realidad soy química. Química y doctora en ciencias químicas. Perfecto. Investigadora del CONICET y vamos por la corrección directamente. Personal de apoyo. Personal de apoyo. Muchísimas gracias por la visita. Bueno, la temática de hoy es bioinsumos. Hoy nos metemos en el tema de las ciencias naturales por primera vez desde que llevamos adelante esta columna. Así que les dejo una pequeña introducción y después vamos a ir haciendo un pequeño ping-pong de preguntas. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer el espacio. A ustedes que nos están por dando llegarse. para poder difundir los desarrollos que hacemos. Como bien lo mencionaste, bueno, nosotras estudiamos bioinsumos, que son productos que obtenemos desde las plantas. Se preguntará la audiencia por qué las plantas producen esos compuestos, y los producen para poder comunicarse entre ellos, para, por ejemplo, reproducirse, atraer insectos polinizadores, no sé, abejas, pensemos algunos ejemplos locales, y también para defenderse, por ejemplo, de la herbivoría. Algún insecto que venga y se lo coma, bueno, bien. Ellos repelen Son esos las compuestos. defensas que... Sí. Son las defensas de las plantas. Las defensas de las plantas. Nosotros aprovechamos estos compuestos para poder utilizarlos en la parte de la medicina y, en mi caso, en la parte de agroindustria. Muy bien. Bueno. La parte mía, que no llevo bioinsumos, sino que yo hago una parte que se llama endobotánica, Sí. que es el estudio de el uso de las plantas por parte de las comunidades tradicionales o las comunidades locales. Históricamente la humanidad utilizó las plantas para resolver sus necesidades de alimentos, sus necesidades de medicina, de abrigo y demás. Lo que estudiamos desde la endobotánica son esos usos, cómo las comunidades utilizan las plantas, para qué, cómo las preparan, y toda la cuestión simbólica y cultural alrededor del uso de plantas. Entonces, en un punto también eso significa un insumo para quien estudia bioinsumos, digamos. Las comunidades tradicionales tienen estudios previos, digamos, de vivir tantos años, miles de años en contacto con la naturaleza, van estudiando de formas tradicionales las plantas, con metodologías que es incluso similar a la científica. La observación continua del ambiente nos da mucha información. Entonces las comunidades que utilizan las plantas para algo, también esa información es relevante cuando uno quiere hacer un estudio científico sobre las plantas, que ya más el área que hacen las chicas. Muy bien. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿cuál es el problema? Bueno, por ahí los químicos de síntesis que se usan en el agro, que hoy en día están generando muchos problemas, tanto en el ambiente como las mismas plagas se vuelven resistentes a esos compuestos, entonces cada vez se aplican dosis más altas y ahí es donde surgen problemas ambientales y en la salud. La salud humana, bien. ¿Verdad? Entonces, bueno, nosotros aprovechamos estos compuestos para generar formulaciones para combatir plagas que atacan cultivos. En mi equipo de investigación, específicamente trabajamos con plagas que atacan los cultivos extensivos como el maíz, pero también trabajamos, como decía Flor en el programa anterior, el CONICET no es un lugar que solamente atiende en Capital Federal, sino que está bien federalizado. Y bueno, siempre trabajamos en articulación con otras provincias. No sé, yo la semana pasada se recibió una chica que estudia plagas que atacan cultivos hortícolas. Las hortalizas son las que consumimos, no sé, acelga.
Bueno, un poco para agregar a esto que estaban contando las chicas y retomando lo que mencionaba Bárbara sobre los saberes ancestrales de las comunidades con respecto a las plantas y el lugar que habitan, es quizás el primer conocimiento y una de las primeras pistas que nosotros vamos tomando. Este saber es tan valioso, pero a veces no tiene una correlación con la fitoquímica, y esta es una de las preguntas que nosotros llevamos al laboratorio. Esta planta, que comúnmente le dicen yuyo, que la pueden usar o para la tos o para la urticaria, nuestra pregunta es, ¿tiene alguna molécula, algún compuesto químico que realmente sea el responsable de sanar a esa persona? Esa pregunta nosotros la llevamos al laboratorio y a través de diferentes técnicas intentamos aislarla y ponerla a prueba. Bien, perfecto. Mi primera pregunta es, teniendo en cuenta los objetivos que plantea cada una de las tres, ¿cómo hacen, o no sé, si se han planteado que eso confluya, que haya un consenso? Si se tienen que juntar las tres, supongo que ya lo han hecho, y tienen que plantear un fin común, ¿cuál sería? Porque me parece que es bastante diversa los caminos de investigación que van proponiendo. Bueno, en nuestro caso es como eso, buscar una alternativa hacia los químicos convencionales, ¿no? De síntesis, mediante el desarrollo de bioformulados, con estas moléculas que sabemos que son amigables con el ambiente, porque son muy, como decir, muy volátiles, entonces no quedan residuos. Claro. Hay que pensar cuando uno lo va a aplicar en una tecnología para que la aplicación realmente sirva. Sí. Eso, bueno, después nos podemos meter si quieren, pero ya es más desarrollo tecnológico, es a lo que nos abocamos. Es interesante la pregunta, recién antes de entrar al aire lo estábamos conversando con Ana, que tiene que ver ya, ahí volvemos un poco a las humanidades que nos estaban trabajando antes, que es el concepto de medicinalidad en las plantas para las comunidades tradicionales, que no tiene necesariamente que ver con el compuesto químico. Entonces nosotros cuando hacemos, y ahí lo explico el concepto, cuando nosotros hacemos endobotánica y relevamos el uso de plantas medicinales por una comunidad, esa información es un insumo para el trabajo de laboratorio y capaz puede servir para la formulación de medicamentos y demás. Ahora, volviendo a lo anterior, el concepto de medicinalidad está dado por la relación que se establece entre una comunidad y una planta. Y esa relación no se restringe a la presencia de un compuesto químico. Las plantas pueden no tener un compuesto químico y ser medicinales porque hay una construcción cultural alrededor. Tal vez el ejemplo más sencillo de entender es el de las plantas mágicas. Que las plantas mágicas forman parte de las medicinas de las comunidades, son las plantas que nos protegen y no necesariamente hay un compuesto químico que cause esa protección, claramente. Sin embargo, la planta es medicinal porque creemos que eso es así, porque hay una serie de pautas culturales construidas alrededor de esa planta que la consideran medicinal. Entonces, si una comunidad dice que una planta X, imaginemos, no sé, la ruda, es medicinal, y el laboratorio dice no tiene determinado compuesto, la planta no deja de ser medicinal para la comunidad. No se producirá un medicamento con eso, pero para la comunidad que la considere medicinal sigue siendo medicinal. Bien, sí, la cosmovisión andina es una línea totalmente estratégica en ese sentido. Claro. Es un eje clarísimo, me parece. Claro, totalmente. Por eso la medicinalidad es compleja, no es solamente el compuesto químico, pero bueno, la información de las comunidades tradicionales o las comunidades locales sirve como insumo para el estudio del laboratorio, para, en vez de testear toda la diversidad inmensa que tenemos, bueno, observamos, restringimos el universo a un grupo de plantas que las comunidades están usando para algo. Que en general terminan teniendo compuestos químicos. Que todas las plantas tienen compuestos. Digamos que sirven para eso, específicamente para lo que la comunidad quiere usar. Tener compuestos lo va a tener claramente. Claro, nosotros cuando vamos a hacer, a eso también vamos, cuando vamos a hacer un relevamiento de plantas para darle una utilidad en el agro, y nos basamos en antecedentes previos de comunidades que ya relevaron,
eso, la función fitoquímica, Sí. u otras, digamos. O ya hay gente de la farmacobotánica que hizo estudios y decimos, bueno, después, obviamente, si es una planta que no está relevada, a través de la metodología que hace Anita, podemos darle identidad a esos compuestos. ¿Cómo se llaman? Con nombre y apellido. Porque eso es muy importante a la hora de pensar en formulados que vamos a ir a aplicar al campo, lo tenemos que producir a granel. Entonces Sí. tampoco es que podemos ir y devastar con todas las plantas, tenemos que cuidar la biodiversidad. Lo que hacemos es ver qué compuestos tienen y tratar de contactarnos con gente que haga síntesis química para que produzca ese compuesto a granel, por ejemplo. Muy bien. Diga, Ana, diga. Quería agregar, con respecto a tu pregunta, que bueno, que las tres, lo que nos une es el interés en las plantas. Y que de esta interdisciplinariedad, porque las chicas son biólogas, yo soy química, Sí. Barbie está desde la etnobotánica, y luego Jiménez se especializó en la búsqueda de alternativas a los pesticidas convencionales, y yo estoy más en la parte medicinal, fitoquímica de las plantas. Lo que queremos mostrar es el valor que tienen las plantas y la diversidad en la humanidad. Entonces, respetar no solamente porque es bello, porque nos da este sentido de conexión con el ambiente en el que vivimos, sobre todo acá, que es hermoso, sino respetarlo, conservarlo en la diversidad en oposición al monocultivo, pensando que está la posible cura de un montón de enfermedades y también de alimentos que nos estamos perdiendo por solamente elegir los 5 más convencionales. Sí, sí, totalmente. Me parece, bueno, es no monopolizar las plantaciones, básicamente, y bueno, entendiendo que eso trae consecuencias o puede traer beneficios dentro de la salud orgánica de las personas. Sí, fíjate, recién cuando entrábamos, que nos paramos ahí al lado de la puerta, veíamos que ustedes tienen plantas aromáticas que sirven como repelentes. Sí. Ahora Que directamente mosquitos. se pueden utilizar como repelente, que de hecho está estudiada que tiene efectos repelentes contra Aedes aegypti incluso. Y Claro. lo tienen ahí en la entrada para Un fabricar cedrón cedrón y romero. ahí. romero. Con eso fabrican repelente que tiene efectos contra Aedes aegypti. Entonces, bueno, eso, la utilidad de las plantas que nos rodean todo el tiempo. Y que también el solo hecho de estar, como siempre están generando esos metabolitos secundarios, le llamamos a estos compuestos en el área de la ciencia, bueno, ejercen su función en la naturaleza también. Esto de que estén ahí, solamente lo riegas, ya emiten ese aroma y repelen a mosquitos, por ejemplo. Bien, respecto a la cuestión del campo y de la selección de elementos, me voy a la parte más química, ¿cuáles son los criterios que se toman y cuál es en el caso tuyo, Ana, qué es lo que vos estableces para considerar algo apto? Supongo que obviamente hay una cuestión general y no particular, pero en esta época de tanto agroquímico y tanto pesticida que tiene componentes que pueden llegar a ser cancerígenos, ¿cuál es el criterio que se toma? Porque me parece que eso es algo que para la comunidad en general, que por ahí no está tan instruida, es una de las cosas que más incógnita termina generando para aquel que no se inmersa tanto, no está tan inmerso en realidad en la cuestión. Bueno, es una pregunta muy interesante porque habla del proceso en el laboratorio. La primera pregunta sería cómo elegimos la planta para trabajar. Un poco Barbie comentó, podemos usar la sabiduría del pueblo, Sí, la sabiduría ancestral de las comunidades, o también podemos buscar en bibliografía. Muchas veces las plantas comparten ciertas características, estoy hablando de las familias de plantas, todos los seres vivos, los botánicos los han clasificado en familias, en especies, en géneros, y alguna planta de un género puede tener una característica, entonces ya nos da la pista que sus hermanas o sus primas que son cercanas pueden tener características similares, y si no están estudiadas son interesantes de hacerlo. Una vez que elegimos la planta, hacemos un macerado que lo sumergimos en alcohol, sí, y extraemos lo que se ve, una mezcla de color verde.
y empieza este trabajo de ir separando esta mezcla en pequeñas partecitas que cada vez van a estar más puras. Esta etapa de purificación del extracto lo podemos hacer con un ensayo que se llama bioguiado, que vamos a cada parte, cada selección de este macerado, lo podemos ir midiendo contra algo. Por ejemplo, contra el crecimiento de una bacteria y podríamos deducir si tiene una actividad antibacteriana. Sí. Lo podemos poner ese extracto, ese pedacito de extracto, por decirlo de algún modo, en la convivencia con algún insecto. Si ese insecto muere, podríamos decir que hay un índice de mortalidad, y así, digamos, vamos haciendo estudios estadísticos y diciendo esto sirve, esto no, hasta llegar a un compuesto en donde estas actividades son altas. Y ahí nos quedamos con este compuesto. Generalmente, como dijo Jimé, son compuestos secundarios. Esto quiere decir que están en muy poca cantidad en los seres vivos, nosotros decimos en trazas. Sí. Entonces, para llegar a hacer estos estudios necesitamos gran cantidad de material vegetal. Entonces, uno de los cuidados que tenemos que tener es no ser extractivistas en nuestras actividades científicas y hacer como una recolección muy cuidada y respetada para que las especies sigan su curso. Bien. Agrego algo, no, también lo que se puede hacer es domesticar a la planta, o sea, cultivarla para justamente poder obtener esos compuestos que sí son minoritarios. En nuestro caso, por ejemplo, trabajamos con plantas aromáticas, que son todas las que por ahí se usan en cocina o para el mate. Sí. Y los obtenemos a través de un proceso que se llama destilación por arrastre de vapor. Y después, bueno, la identificamos a través de otro aparato que se llama cromatógrafo, que nos permite darle identidad. Bien. Respecto a uno de los aspectos que comentaba en el principio, que es la cuestión de, ustedes me sabrán corregir si lo digo mal, pero es la aplicación de estos bioinsumos que puede generar un pequeño desfasaje en la cuestión preventiva y las consecuencias que esto puede traer. No sé si me expresé bien, me parece que no. No sé si termino de entender la pregunta. La cuestión, al momento de aplicarlos en productos, Sí. que al momento de intentar controlarlo, de intentar controlar las plantaciones o las plagas que uno quiere prevenir, genera consecuencias en la salud nuestra. Estos compuestos ya desde bibliografía o organismos internacionales están considerados como de mínimo riesgo. Entonces, el bioinsumo, el producido a partir de plantas, porque los que nos causan consecuencias graves en la salud, que también están estudiadas, son los agroquímicos de uso masivo. Bien. ¿Sabes qué es lo que utiliza tradicionalmente? Lo utiliza habitualmente, no tradicionalmente, sino habitualmente. El bioinsumo, que es lo que trabaja Jimé, aparece para corregir eso. Bien. Como una alternativa. Como una alternativa. No se busca reemplazar a los agroquímicos de síntesis. Porque después, bueno, ahí también entra mucho el tema de que es un trabajo con los productores grandes del país que quieren una solución. Ya, ¿qué pasa? Acá un bioinsumo es más caro que un agroquímico, así por decirlo. Ese es el principal déficit a la hora de la diferencia de producción, entonces. Y de elegir. Entonces, a lo mejor ellos prefieren, no sé, aumentar las dosis, o sea, comprar más litros y aplicar, que después, bueno, obviamente, esto que hablábamos antes, que también tiene que haber legislaciones que ya prohíban. Hay muchos agroquímicos que en la Unión Europea está prohibido su uso ya, por el tema de las consecuencias ambientales y en la salud humana, ¿verdad? Y los residuos que quedan en los alimentos, que los consumimos. Bien. Bueno, ni hace falta preguntar cuál es el aporte social que tiene lo que ustedes vienen a tratar acá,
por ahí, al momento, alguien como yo, que es un neófito del tema, al decir, che, esto es ciencias naturales, por ahí podía llegar a crear alguna curiosidad más. Creo que ni falta hace. Es una temática que tratamos todos los días, todas las semanas, a diario, con nuestros vecinos. Acá en la radio lo tratamos particularmente. Ya para ir cerrando, teniendo en cuenta que por ahí me puedo haber quedado un poco corto, un poco limitado con la repregunta, me interesaría que nos comenten si que les quedó algo en el tintero que consideren de importancia para bajarle a la audiencia sobre esta cuestión de los bioinsumos, algún aspecto puntual que consideren importante para que quede ahí bien masticado y que la gente se lleve el aprendizaje. Te hago un comentario sobre lo que dijiste recién, estas ciencias naturales, que lo estoy viendo mientras lo hablamos. A veces esa diferenciación súper taxativa entre ciencias naturales y ciencias sociales o humanidades es una diferenciación por ahí que estamos en la práctica para clasificar, pero la realidad es que terminamos trabajando en un continuo. De hecho, lo que yo hago tiene mucho de ciencias sociales y las chicas necesitan datos que vienen de las ciencias sociales y las ciencias sociales necesitan datos que vienen de las ciencias naturales. También en este debate tan actual sobre la ciencia que es útil y la que no, la que sirve y la que no, y no podemos separar en realidad. Es necesaria toda, y la información que viene de las humanidades y de las ciencias biológicas están entrelazadas. Entonces, esa diferenciación es una diferenciación capaz para hacer un gráfico y entender una cosa y la otra, Sí, pero en realidad... Eso, es importante resaltar que trabajamos en equipo, Claro. con grupos interdisciplinarios, que también, por ejemplo, en el caso de los bioinsumos, necesitamos un aporte del Estado para las primeras fases, en donde uno hace pruebas en laboratorio. Por ejemplo, para el desarrollo de un formulado, después tiene que saltar a una prueba semicampo y muchas veces vemos que no funciona, tenemos que volver al laboratorio. Entonces ahí es muy importante el financiamiento del Estado. Después, una vez que tengamos un formulado, ahí sí podemos transferir esa tecnología a una empresa formuladora, por ejemplo. Y con esto que también está en auge hoy de decir, bueno, a que la ciencia la financie el mercado. Sí, está bien, nos puede financiar, pero necesitamos, digamos, del Estado. De un Estado presente, lisa y llanamente. Sí, y todo el tema de las legislaciones que acompañen a esto, para, bueno, pensando en las generaciones futuras, ¿no? Sí, sí. Bueno, en sintonía y muy de acuerdo con lo que han expresado mis compañeras, sobre todo una invitación a los oyentes a que hagan un relevamiento de cuántas plantas rodean sus casas, que se fijen cuáles tienen flores, cuáles tienen aroma, cuáles son arbustitos, cuáles son árboles, y al ver la cantidad, la diversidad que tienen, van a ver que están rodeados de muchísima información que está guardada en las plantas y que bueno, que pueden ser utilizadas para alimentos, pueden ser utilizadas para mejorar la calidad de vida, y que nosotras, del lado de la comunidad científica, trabajamos interdisciplinarmente para tratar de abordar estos problemas de salud, alimentación y bienestar. Muy bien, bueno, chicas, muchísimas gracias por la visita. Un honor tenerlas acá, como cada uno de sus compañeros y compañeras que han pasado. Gracias a la comunidad científica en general por el aporte que han hecho en estos últimos meses que se sumó a la columna, y las esperamos cuando se repita, estarán aquí de vuelta, y ya el año que viene esperamos contar con ustedes. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias.